Bueno, y aquí estamos para compartir con ustedes lo que les decíamos. Un estreno que hubo en la semana, el primer programa especial de Uruguay Elige, que fue dedicado al tema que más preocupa a los uruguayos, seguridad. Y prueba de ello fue esta encuesta que Eduardo Botinelli, de Factum, presentó en VTV Noticias. Bueno, sí, es la pregunta que hemos presentado varias veces a lo largo del tiempo para ver cómo va evolucionando las preocupaciones de la población en los distintos temas, ¿no? Es decir, es una pregunta abierta que se le hace a las personas y la pregunta es bien básica, es decir, bueno, ¿cuál es el problema del país que más le preocupa, ¿no? Entonces, el primer gráfico lo que nos va a mostrar es las respuestas de una forma desagregada, no es cada una de las respuestas, sino que se van agrupando, pero es un nivel de agrupación inicial, es decir, bueno, vamos concentrando las respuestas en una multiplicidad de opciones donde aparece la seguridad como primer factor o primer tema de preocupación para la población con el 49%. Luego aparece el trabajo con un 12%, la educación con un 11%, más abajo aparece la economía en términos generales con un 5%, el ingreso de los hogares con un 3%, y luego con 2% aparece la salud, la droga, el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, la indigencia, la violencia, los precios, la inflación y otro conjunto de respuestas que agrupamos y lo llamamos otros. Es decir, bueno, no entra ninguna de esas categorías que vimos, que son bastantes, y se agrupan en esa categoría otros y queda un 2% que no nos contestó la pregunta, ¿no? Pero claramente cuando tomamos por separado cada uno de los temas, la seguridad ha quedado en un escalón bastante alejado del resto de las opciones. Es decir, la mitad de la población menciona la seguridad pública como principal preocupación en una respuesta espontánea, es decir, bueno, sin darle opciones, y además cuando vamos a este segundo gráfico, que lo que muestra es esta misma respuesta que vimos en forma desagregada, lo que hacemos es reagrupar, digamos, algunas categorías. Entonces, la seguridad pública la agrupamos junto con temas de violencia o con los temas de narcotráfico y tenemos que suman un 53%. Cuando a los distintos temas económicos los agrupamos, ¿no? Cuando hablamos del trabajo, cuando hablamos de la economía en general, cuando hablamos de inflación, bueno, eso suma un 34%. Después tenemos la educación con un 11%, 2% la salud, la corrupción, 8% otros y 2% no opina. El Frente Amplio aplicó una política de seguridad nefasta porque le temía a la represión. Así fue que pasó de 200 homicidios cuando asumió a 400 homicidios cuando entregó. Y habla de las credenciales que puede tener para prometer. Porque a veces se dice, no, Uruguay precisa políticas de Estado, los países precisan políticas de Estado. La verdad que no. Lo que los países precisan son buenas políticas mantenidas en el tiempo. Del Partido Colorado tenemos muchas propuestas para seguir fortaleciéndolo, sobre todo para mejorar la calidad de ese aparato represivo, pero la realidad es que la otra pata, la preventiva, está en pañales. Lamentablemente, cuando cierre este 2024, ahora Diego dice que ojalá que bajen los homicidios el 2024, aún así cualquier tipo de proyección racional o normal va a indicar de que los 4 años del 2020 al 2024, los 5 años, va a terminar siendo el quinquenio más violento en materia de homicidios. También lo decía Diego, el año pasado hubieron casi la misma cantidad de homicidios que el último año del Frente Amplio. Ahora, trasladémonos también a lo que este gobierno ha venido trabajando muy fuertemente, que es la cuestión de la reducción en los hurtos y las rapiñas. Recordemos que lo que se han reducido tanto en hurtos como en rapiñas son las denuncias. Y este gobierno también ha tenido una relación dificultosa o poco clara de cómo se registran las denuncias. Hoy tuvimos una reunión con el INE va a empezar a hacer encuestas nacionales de victimización, algo que debimos haber hecho hace décadas, lo vamos a financiar nosotros, incluso va a haber un módulo de victimización en la encuesta continua de hogares, así que cada 6 meses vamos a empezar a tener datos paralelos a las denuncias. Eso está muy bueno, ¿eh? Pero ojo, las denuncias son un indicador fiable, claro que lo son, representan un mundo, una parte de un universo mayor. También ayer en este programa especial de Uruguay Elige sobre seguridad pública se habló de aumentar penas a los grandes narcotraficantes y penas sustitutivas también para el narcomenudeo. ¿Están de acuerdo en sancionar, cambiar el Código del Proceso Penal para sancionar con más penas a los narcotraficantes más grandes? ¿Por dónde tiene que ir? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, creo que el Frente también lo recoge en su programa. Ahora,
Tengamos en cuenta que cuando el ministro Larrañaga fue al Parlamento, primer año, ley de presupuesto 2020, habían 12.700 presos, hoy hay casi 16.000 personas privadas de libertad. Y un tema de gestión puro y duro, tanto el Ministerio del Interior como el Instituto Nacional de Rehabilitación, marca de que esos casi 3.000 presos más no fueron acompañados por lo menos 1.000 o 1.500 o 2.000 operadores penitenciarios más. Estoy totalmente de acuerdo en aumentar las penas para el gran narcotráfico. Ahora, tenemos que entender que tenemos un problema de narcotráfico y un problema de narcomenudeo porque tenemos un consumo excesivo de drogas. Eso es lo que llama el narcotráfico y el narcomenudeo. Si no tuviéramos ese problema, no tendríamos esa violencia. Entonces, por más que nosotros le corramos desde atrás, por más aparato represivo que tengamos, que es fundamental, nunca vamos a lograr bajar el delito si no evitamos la causa. ¿Penamos más gravemente al narco? Yo creo que sí, y que incluso hay que seguir el modelo italiano que sanciona con la asociación mafiosa. En realidad, en este caso, lo adaptaríamos al caso uruguayo para el narco. Y el tema de las cárceles estuvo evidentemente sobre la mesa en este programa especial de Uruguay Elige. Los invitados sobre este tema coincidieron en que hay cosas que no se están haciendo bien y plantearon una serie de medidas nuevas para mejorar los centros de reclusión. No damos el cambio cultural que de a poco se empieza a ver en otros países, de que la pena no necesariamente tiene por qué asociarse en todos los casos, como casi es una afirmación cultural uruguaya equivocada, con la reclusión. Se parte del supuesto de que se logra el éxito cuando se encarcela y estadísticamente los hechos, lo dijo recién lo que ustedes planteaban Juan Miguel Petit, tiene toda la razón del mundo. Hay que tener un cambio paradigmático. La cárcel se construyó, la que tenemos en la actualidad en el mundo, para sustituir en buena medida a la pena de muerte. Ha pasado mucho tiempo, desde la Revolución Francesa creo que es suficiente para empezar a suponer que se pueden cumplir penas mucho más eficientes, que son penas, que es una aflicción al fin, pero que no tiene por qué ser reclusión. Lo que tenemos que hacer es por primera vez tener una estrategia nacional de reforma para el sistema penitenciario. El Partido Colorado, yo la escribí, puso ese artículo en la LUC y este gobierno, con un ministro blanco a la cabeza, lo está llevando adelante. Ahora en un mes más o menos los vamos a convocar a todos al Ministerio del Interior para presentar un proyecto donde la doctora Ana Viña, una de las personas que más sabe del sistema penitenciario en Uruguay, va a empezar un proceso de 6 meses que va a terminar con un libro blanco donde le vamos a decir a los próximos gobiernos, en cada rendición de cuentas, en qué tienen que gastar para que de acá, a lo mejor en 15, 20 años, tengamos el sistema penitenciario que queremos tener. Sebastián, ¿por qué llegamos acá con este desastre? Por problemas de gestión inocultables. ¿Dónde está la cárcel de máxima seguridad que prometió este gobierno? Prometieron una cárcel de máxima seguridad para 300 reclusos y nos dicen que la unidad 5 en el CONCAR con 40 plazas es la cárcel de máxima seguridad. Aumentaron 3.500 la cantidad de personas privadas de libertad y hoy el INR, la unidad ejecutora 26, tiene menos funcionarios que en el 2019. Tenemos problemas de gestión a nivel de la toma de denuncias, tenemos problemas de gestión a nivel del patrullaje, porque también se cambió el PADO. Esto es algo que no hablamos, de repente no nos da el tiempo, pero hubieron cambios inocultables en la gestión del ministerio y esto nos trajo los resultados que tenemos ahora. Bueno, allí tenían distintos fragmentos del debate que se produjo a nivel del tema seguridad en el primer programa especial de Uruguay Elige aquí en VTV. Antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de estudio jurídico y yo tengo un consejo para darles, aunque sé que ustedes cuando hablamos de estudio jurídico saben que la mejor opción es Estudio Jurídico González Raggio, si no, mirá. En Estudio Jurídico González Raggio ofrecemos asesoramiento legal con especial énfasis en derecho penal nacional e internacional. Nuestro enfoque se basa en la eficiencia y ética profesional, donde la confianza de nuestros clientes es nuestro tesoro más preciado y nos esforzamos en preservarlo. Estudio Jurídico González Raggio. Atención de urgencia por detenidos en seccional policial y fiscal las 24 horas.